Cuando estudiamos la estructura condicional simple, vimos que podían anidarse, de forma que dentro de un bloque if podían aparecer eh, nuevas estructuras condicionales y podíamos seguir anidando distintas estructuras condicionales. Ahora que conocemos la estructura condicional doble, podemos encontrar estructuras condicionales tanto en el bloque if como en el bloque else, de forma que podemos ir anidando diferentes estructuras condicionales y consiguiendo un nivel de complejidad pues suficientemente importante. El nivel de anidamiento en principio no está predeterminado, es una imposición del compilador, pero eso no debería preocuparnos porque en problemas reales, en problemas prácticos, será difícil encontrar más de 3 o 4 niveles. Lo que queremos decir es, en definitiva, que por ejemplo, dentro de esta, o cuando se evalúa la condición 1, si la condición 1 es cierto, podemos ver que dentro del bloque if, a su vez encontramos una nueva condición, y en este caso es una condición o una estructura doble. De forma que si condición 2 es cierta, entonces nos encontramos con unas instrucciones a las que hemos llamado bloque if-dov, y si la condición es falsa, nos encontramos que se ejecutarán las instrucciones que hemos denominado bloque else2. Mientras tanto, si la condición 1 es falsa, se ejecutarán las instrucciones a las que hemos denominado bloque else1. Observe que este constituirá el nivel primero de anidamiento, mientras que todas estas instrucciones constituirán el nivel 2 de anidamiento. Evidentemente, dentro de este bloque if, dentro de este bloque else, dentro de este otro bloque else, podríamos tener nuevas estructuras condicionales. Por supuesto, todo esto dependerá del problema que estemos resolviendo. La cuestión que nos podemos plantear ahora es, dada una estructura condicional anidada suficientemente compleja como la que vemos aquí, pero ¿cuándo se ejecuta cada instrucción? Bien, lo importante es saber qué condiciones se tienen que cumplir o no, o dicho de otra forma, qué serie de condiciones se han evaluado para llegar a la instrucción que nos interesa. Por ejemplo, si nos consideramos la instrucción 1, tenemos que fijarnos en qué bloque se encuentra esa instrucción. En este caso se encuentra en el bloque if de la condición 1. Por lo tanto, si está en el bloque if, significa que condición 1 tiene que ser cierta. Aquí lo tenemos. Las otras dos condiciones que aparecen en esta estructura realmente son irrelevantes porque condición 2 podrá ser cierta o falsa, nos da exactamente igual porque ya se ha ejecutado instrucción 1, mientras que condición 3 nos da exactamente igual cuál sea su valor porque una vez que se ha ejecutado instrucción 1 ya nunca se va a ejecutar o se va a evaluar, perdón, la condición 3 porque en este caso esta condición se evalúa en el bloque else asociado a la condición 1. La instrucción 2. La instrucción 2 se encuentra también en el bloque if de condición 1, por lo tanto también debe ser cierta la condición 1. Pero además se encuentra dentro del if de la condición 2, por lo tanto la condición 2 también debe ser cierta para que se ejecute la instrucción 2. Por la misma razón que explicábamos o comentábamos anteriormente, la condición 3 es irrelevante. Si nos fijamos ahora en la instrucción 3, vemos que se encuentra en el bloque else de la condición 2 y a su vez se encuentra en el bloque if de la condición 1. Por lo tanto, la condición 1 deberá ser cierta y la condición 3 deberá ser falsa porque se encuentra, perdón, y la condición 2 deberá ser falsa porque se encuentra en el bloque else de esa condición. Finalmente, si nos fijamos en la instrucción 5, como se encuentra en el bloque else de la condición 1, lo único que debería ocurrir es que la condición 1 sea falsa. Y así pues puede seguir pensando en las demás instrucciones, la 4 y la 6, que son las que nos faltarían por comentar con detalle. Vamos a ver ahora un ejemplo un poco más detallado, ejemplo sobre el que vamos a seguir trabajando y sobre el que seguiremos en un futuro
trabajando y haciéndolo cada vez mejor. Bien, en este caso, bueno, lo que estamos haciendo es calculando las raíces de una ecuación de segundo grado. Se ha dado los valores de a, b y c, los coeficientes, queremos saber cuáles son las raíces de esa ecuación. Ahora estamos ya en disposición de ejecutar acciones cuando una condición es cierta y cuando esa condición es falsa. Por lo tanto, podemos ofrecer acciones alternativas. Bien, recordamos un poco el problema. El problema consiste en, dada una ecuación del tipo x cuadrado más bx más c, tenemos que calcular los puntos de x para los cuales la ordenada es 0, o sea, los valores de la abscisa para los que la ordenada es 0. Básicamente, y de forma general, se trata de resolver esta ecuación. Pero nos encontramos con distintas situaciones dependiendo de los valores de a, b y c. Así pues, bueno, hay situaciones que tienen solución, hay situaciones en las que no existe una solución real y eso es lo que intentamos dilucidar. Bien, en primer lugar, nos fijamos en el valor de a. Evidentemente, si a es un valor 0, ya no nos encontramos con una ecuación de segundo grado, sino nos encontramos con una ecuación de primer grado del tipo bx más c igual a 0. Por lo tanto, es lo primero que deberíamos discriminar. Eso es lo que encontramos en el primer nivel, la primera condición importante, la que determina el resto del problema. Si a es distinto de 0, por lo tanto, podemos seguir buscando puntos de corte con el eje X. Si no, pasaríamos a otra situación porque ya iríamos a evaluar únicamente una ecuación de primer grado. Vale, entonces si a es distinto de 0, lo que tenemos que preguntarnos ahora es si el valor del radicando es 0 o no lo es, porque si el valor del radicando es 0, solamente tendremos una raíz doble, porque al final calcularemos la solución como x igual a menos b partido por 2a. Por lo tanto, tendríamos una única solución, una solución doble. Bien, eso es lo primero que vamos a preguntar. Si el radicando es 0, tendremos una sola raíz doble y eso es lo que hemos llamado caso 1. Si no es así, si el radicando no es 0, ahora nos planteamos si es mayor que 0 o es menor que 0. Evidentemente, si no es 0, puede ser positivo, puede ser negativo. Y tenemos dos nuevas posibilidades. Si el radicando es mayor que 0, podremos calcular la raíz cuadrada y tendremos el caso típico en el que nos encontramos con dos raíces reales. Ese es el que hemos llamado el caso 2. En caso contrario, si el radicando es menor que 0, no hay raíces reales, no podemos presentar una solución real y ese es el caso que vamos a llamar caso 3. Con lo cual todas las posibilidades están ya cubiertas. Observe que este else tiene un if con su else correspondiente y este if a su vez tiene un if con su else correspondiente. Por lo tanto, nos faltaría completar ahora la parte else de a distinto de 0. O sea, ¿qué pasa cuando a sea igual a 0? Cuando a sea igual a 0, nos vamos a plantear ahora cuál, estamos en esta ecuación, bx más c igual a 0, y nos planteamos ahora cuál o qué situaciones se pueden dar respecto a b. Si b es un valor distinto de 0, nos encontramos con una recta y en ese caso solamente habrá una raíz y ese sería el que hemos llamado caso 4. En caso contrario, si b es igual a 0, nos encontramos que tanto a como b es 0 y en ese caso no tenemos una ecuación. Hemos llamado a esta situación el caso 5. Podemos encontrarnos en una situación como la que veis, como la que vemos aquí, bueno, c igual a 0, pero considera el caso de que c valiera, por ejemplo, 7. 7 igual a 0 sería una incongruencia y en el caso de que c fuera 0, 0 igual a 0, pues tampoco nos decía nada. Por lo tanto, no se trata de una ecuación. Veamos esta solución programada y veamos cómo se ejecuta el programa ante las distintas opciones. El programa que mostramos y que puede descargar en Pelado realiza los cálculos indicados anteriormente. Bien, en primer lugar declaramos las variables que vamos a utilizar, a, b y c, que serán los parámetros de la ecuación, a continuación raíz 1 y raíz 2, que serán las soluciones. En cualquier caso también podríamos obtener una única solución
y esa la guardaremos en raíz 1, y tendremos variables intermedias como radicando y denominador, que nos van a servir también para dirigir el flujo de ejecución, como ya sabemos. La primera parte consistirá en la lectura de los coeficientes A, B y C, y en la segunda parte del programa mezclamos cálculos y salida. Veremos posteriormente otras soluciones en las cuales no será o evitaremos la mezcla de los cálculos y las salidas, que serán mucho mejores que las presentadas. La primera condición que evaluamos, la más importante, si A es distinto de 0. Si A es distinto de 0, estaremos en los casos 1, 2 y 3. Y si nos vamos al else, aquí lo tenemos, cuando A es igual a 0, estaremos ante los casos 4 y 5. Bueno, cuando A es distinto de 0, calculamos el valor del denominador y del radicando y dirigimos el flujo ahora dependiendo del valor del radicando. Si el radicando es 0, nos encontramos ante el caso 1, en el cual tenemos una raíz doble, calculamos esa raíz y mostramos la solución. Else, si el radicando no es 0, recuerde que puede ser positivo o negativo, por lo tanto ahora dirigimos el flujo dependiendo de esta condición. Si el radicando es mayor que 0, estamos en el caso en el que A es distinto de 0, radicando es distinto de 0 y radicando es mayor que 0. Simplemente tenemos que volver hacia atrás y ver en qué situación estamos. Recuerde el ejemplo anterior. Calculamos raíz. Observe que hemos declarado esta variable local dentro de este bloque y por lo tanto solamente nos sirve en este bloque. Realmente no lo necesitamos fuera de este bloque, por esa es la razón por la que lo hemos declarado aquí localmente. Raíz es la raíz cuadrada de radicando, podemos calcularlo sin ningún problema porque nos hemos asegurado que radicando es mayor que 0, por lo tanto podemos calcular sin ningún problema la raíz cuadrada. Calculamos raíz 1, calculamos raíz 2 y mostramos el resultado. Este else es la alternativa a el if cuando radicando es mayor que 0, por lo tanto estamos en el caso de que radicando es menor que 0. En ese caso no hay raíces reales, simplemente mostramos el resultado. Y en la parte else de la condición de A nos encontramos con que A vale 0 y ahora recuerde que simplemente dirigíamos el flujo dependiendo del valor de B. Si B es distinto de 0, estamos en una ecuación de primer grado, resolvemos la solución, resolvemos el problema, y cuando A es 0 y B es 0, mostramos que no es una ecuación y por lo tanto terminaría el problema. Vamos a ver en funcionamiento el programa. Vamos a empezar con el primer caso y para que eso ocurra trabajaremos con los valores 1, 2 y 1. Aquí vemos que solo hay una raíz doble que es menos 1. Simplemente tendría que probar los valores y ver que efectivamente es así. Cuando ejecutamos el programa y vamos a probar el caso 2, lo probamos con los valores 1, 2 y menos 3. Observe cómo efectivamente nos dice que estamos en el caso 2 y las raíces son 1 y menos 3. Tenemos, digamos que es el caso típico en el que tenemos dos puntos de corte. Ejecutaremos ahora para forzar el caso número 3 y para el caso número 3 probaremos con los valores 1, 2 y 3. En este caso no tenemos raíces reales porque no podremos calcular la raíz cuadrada de un número negativo y ya nos faltarían los dos últimos casos en los que A vale 0, los casos 4 y 5. En este caso A vale 0, B vale 2 y C vale menos 1. Se trataría de una ecuación de primer grado donde tenemos una única raíz con valor 0.5 y para el último caso, en el caso 5, de nuevo A valdría 0, B también valdría 0 y C valdría 5, por ejemplo, y en ese caso pues el ejercicio nos diría que no se trata de una ecuación. Así que ha visto cómo podemos realizar podemos solucionar un problema medianamente complejo utilizando estructuras condicionales dobles anidadas. En cualquier caso, no será esta la mejor solución para este ejercicio porque, como comenté, estamos mezclando cálculos y salida y debemos realizar problemas en los cuales las entradas, cálculos y salidas sean tres pasos perfectamente diferenciados. Bien, poco a poco. Con esto terminamos los condicionales dobles.